saludarles, ingresar a sus hogares. Estamos ya este domingo próximo prestos ya a recibir la unción que es más grande, la promesa del Padre, el Pentecostés. Y de esto se trata. Todos los que conocemos de Dios y de su Espíritu, nos preparamos para que nuestra vida verdaderamente cambie para bien y para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a conocer algo, ¿no? O recordar algo de lo que verdaderamente quiere Dios, de lo que sucedió, de lo que está sucediendo. Es en un comienzo, cuando nosotros hablamos del Pentecostés, es que inicialmente, bueno, la fiesta del Pentecostés viene de los judíos, que inicialmente el Pentecostés inicia como un agradecimiento a las cosechas, como un agradecimiento a ese regalo que Dios da a través de la tierra. Y 50 días después es lo que se celebraba la Pascua, ¿no? Y siempre los judíos celebraban esta Pascua, ¿no?, de agradecimiento a Dios. Posteriormente, cuando Moisés sube a la montaña, ¿no?, al Sinaí, nos encontramos nuevamente que la gloria de Dios desciende en ese monte de Sinaí, y cuando Él baja, ¿no?, se celebra nuevamente, se cambia por ese Pentecostés, porque ahí hay una alianza donde Dios se compromete a cumplir con su pueblo y a ser fiel a Él, a nunca abandonarlo. Y el pueblo se compromete con Dios a cumplir su palabra, a ser obediente con Dios. Esto verdaderamente es el acuerdo, esta es la alianza que hace Dios con su pueblo, ¿no? Y podemos ver verdaderamente que el Pentecostés nace del pueblo judío, del pueblo elegido de Dios. Posteriormente, nosotros conocemos de esta Semana Santa, donde en esta semana, en el viernes, que es Viernes Santo, es la muerte de Cristo, y el día domingo es la resurrección de Cristo. Entonces, a esto se llama la Pascua. Los católicos, nosotros llamamos la Pascua porque es el paso, el cambio, el traslado, ¿no?, ese paso de la muerte a la vida en la resurrección de Cristo. Pero no es una vida cualquiera, sino es a la vida eterna. Entonces, esto es lo que se denomina la Pascua. Y posteriormente, después de la resurrección, de la Pascua de Resurrección, 50 días después, acuérdense de este Penta, son 50 días después, es que se celebra el Pentecostés, después de la resurrección de Cristo. A los 40 días después de la resurrección de Cristo es la ascensión, donde Jesucristo se asciende en su gloria al Padre, ¿no? Y 10 días después envía el Espíritu Santo. Entonces podemos decir que desde la resurrección hasta la venida del Espíritu Santo son 50 días. Entonces a esto también nosotros le llamamos el Pentecostés. Aunque los judíos aún siguen esperando al Mesías, nosotros hemos reconocido en Jesucristo que es el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Miren, otro punto importante también es que en Hechos de los Apóstoles, en Antioquía, se llama por primera vez cristianos, ¿no? Recibimos el nombre de cristianos, donde los discípulos por primera vez reciben este nombre, cristianos, en Antioquía, en Hechos de los Apóstoles 11:25. Después vamos a ver cómo es que Jesús llama a sus discípulos y los forma para enviarlos como apóstoles, como predicadores de su palabra, pero llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo es este proceso, ¿no?, del trabajo que hace Cristo, de la misión del Señor. Es una misión de preparación, una misión evangelizadora. Cuando nosotros vemos en Marcos 3:13,
Dice, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12 y los llamó también apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces el Pentecostés no solamente es la preparación, el Pentecostés es el recibir el Espíritu Santo para salir a llevar la buena nueva. Dice la palabra de Dios, Jesús los llama para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces el llamado es para vivir con Cristo y hablar en el nombre del Señor. Esto es, y durante todo este tiempo nosotros podemos ver cómo Jesús a estos 12 llamados, y no llama pues a santos, no llama a personas eruditas, a personas capaces, profesionales, no, llama a personas que las encuentren en el camino. No es una ofensa decir que eran pescadores, porque eran dignos de un trabajo honesto, de un trabajo esforzado, ¿no? Y Jesús llama a estos discípulos y los forma. El Señor los forma de tal manera que hace un perfil de un buen servidor. Y el perfil del servidor es como decir, hablar de un tema tan amplio que es como Dios quiere que tú seas para servirle. ¿Quién será el más grande? El que se hace último, el servidor, dice el Señor. Por eso es que Jesús lava los pies de sus apóstoles, se hace el más pequeño, porque Dios le engrandece por la humildad. Entonces, posteriormente, este llamado del Señor, reconociéndonos nosotros que somos pecadores, pues podemos ver la misericordia de Dios, el perdón, y nos quiere regalar una vida eterna, pero nos prepara en este Pentecostés con su Espíritu Santo. Esto es, ahora, es más, Dios llama a una cabeza, y es Pedro, que la hace cabeza de esta iglesia, la cabeza visible de la iglesia, y le encarga el Señor a Pedro ser guardián de esta iglesia, guardián de la fe. Y mira, cuando nosotros somos llamados a este servicio, pues el enemigo no le agrada, porque el enemigo sabe, ¿no?, que a través del llamado Dios va a obrar poderosamente en el instrumento que él llama, porque va a derramar su Espíritu Santo para que Dios actúe con gloria y poder a través del instrumento y de su Espíritu Santo. Mira, y le dice Jesús en Lucas 22:31, le dice, mira Simón, que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como el trigo que se limpia, pero yo he rogado para que tu fe no se venga abajo, y cuando hayas vuelto tienes que fortalecer a tus hermanos. Hermanos, dice la palabra de Dios que Satanás ha pedido permiso para zarandear a Pedro y a todos sus discípulos. Es que sabe que ahí está la obra de redención del Señor. Sabe que a través de todos nosotros servidores se va a extender su reino y que van a ser tocados por el Espíritu Santo. Cuando dice, mira que yo he pedido permiso, Satanás pide permiso para zarandear a Pedro y a todos sus discípulos. Y esto ocurrió en Job. El mismo Satán, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, ¿no?, de Job, que él va, ¿no?, y entra en la asamblea de Dios. Y le dice Dios, ¿y de dónde vienes? Vengo de dar una vuelta por el mundo, ¿no? Y dice, ¿has visto a tu siervo? Le dice el Señor, el Padre le dice, ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él, es que tú lo tienes sobre todo, pero quítale para que veas cómo no reniega de ti, cómo no te maldice, le dice Satanás, le dice a Dios, ¿no? Y dice, anda, pero no le toques en la muerte. Y nosotros sabemos todo lo que sucedió a Job. Entonces, como que esa actitud también quiere hacerla con Pedro, porque el demonio, Satanás, sabe de la obra grande que Dios quiere hacer. O sea, ese plan divino que Dios trae
lo trae a través de sus discípulos, los forma. Y después en el envío podemos reconocer a esos discípulos como los apóstoles del Señor. Discípulo es aquel que frente a Jesús escucha las enseñanzas, escucha al Maestro, escucha sus enseñanzas, pero cuando Dios nos envía, el discípulo se convierte en un apóstol, en el envío se convierte en apóstol. Y esto es lo que está haciendo nuestro Dios, ¿no? Discípulos, perfil del servidor. Nosotros nos reconocemos como pecadores. Dios, en su inmenso amor, derrama su misericordia, nos perdona y nos regala su Espíritu para llegar a la vida eterna. Este es el plan divino de Dios, para que se extienda. Y de ahí vamos a ver cómo Dios, en el nombre santo de Jesús, hay un poder para la extensión de su reino. Pero a Pedro lo hace guardián de la fe, lo hace guardián de la iglesia. Y por eso es que le dice: cuánto yo he rogado para que tu fe no se venga abajo. Y cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Por qué? Porque ya Pedro, lleno del poder de Dios, lleno del amor de Dios, lleno de su espíritu, va a ver a sus hermanos desguarnecidos, abatidos, para que con el poder del Espíritu Santo pueda nuestra vida ser transformada y salir a predicar con poder. Entonces, este es el pueblo nuevo que quiere el Señor. El pueblo nuevo que quiere el Señor es un pueblo santo, pero es un pueblo no de maestros, no de gente que quiere enseñar y quedarse ahí, sino de testigos de Jesucristo. Nosotros tenemos que ser testigos. Y entonces alguien me pregunta y me dice: hermano Hugo, ¿y qué significa un testigo? Un testigo es un mártir. Un testigo es el que da testimonio con su propia vida de que Cristo vive, de que Cristo ha muerto y ha resucitado, y que hay una gloria eterna que nos espera, que es la vida eterna, que Dios quiere compartirla con sus hijos en la muerte y en la resurrección de Jesucristo el Señor. Entonces, un testigo es aquel que le sirve a Dios y está dispuesto a morir. El Papa decía que en esta época hay más mártires que antes. Miren cómo están muriendo en el Oriente y en tantos lugares, en Panamá. Matan a los sacerdotes, matan a los laicos, matan a los seguidores del Señor, y a veces hacen misas escondidas. Es que ese es el amor de Dios, esa es la fuerza. Ese es el Pentecostés que Dios ha derramado en sus hijos para predicar con poder. Entonces, cuando la sangre de los mártires se une a la sangre de Cristo, hay un poder que brota desde el corazón de Dios para todo su pueblo. Y Juan 15:16 dice el Señor: ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los ha elegido a ustedes y los preparé para que den fruto y vayan y den mucho fruto y su fruto permanezca, así como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Esta es palabra del Señor, palabra de Jesús, donde el Padre nos regala su Espíritu, nos ha dado a su Hijo. El Padre nos ha dado toda una creación y el Padre nos ofrece una vida eterna. ¿Qué más podemos aspirar? Hermano, las cosas que tú aspiras en este mundo son cosas pasajeras. Por eso es que Él promete. ¿Qué dice Dios? Jesucristo nos dice: ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará su propio Espíritu. Y esta es la promesa del Padre. Por eso que Jesús dice: y enviaremos el Espíritu Santo desde el Padre y lo enviaremos en mi nombre. Gloria a Dios. Mira, ahí podemos ver la Santísima Trinidad. Enviar el Espíritu Santo desde el Padre en el nombre de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando en su creación, actuando en la redención, actuando en ese plan divino para que se cumpla lo que Dios quiere para nosotros, una vida eterna. Cuando nosotros hablamos
del costado de Cristo es que nosotros tenemos que entrar en el costado de Cristo. ¿Por qué? Yo les decía ayer a mis hermanos que estaba predicando en la renovación carismática, les decía a mis hermanos, es que nosotros tenemos que entrar en el corazón de Cristo. Miren qué cosa es lo que brota del corazón. Son los sacramentos. Sangre y agua brotó del corazón de Dios. El sacramento del bautismo en el agua, que nos da vida, una vida espiritual y que nos hace hijos de Dios. ¿Qué más brota del corazón de Cristo? La sangre. ¿Y qué cosa es la sangre? La sangre es la Eucaristía. Es que lo que nosotros, el cuerpo y la sangre que bebemos los domingos y todos los días que Dios se ofrece. ¿Para qué? Para tener vida eterna. Y esto lo dice Jesús. El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, pues tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Es que Dios nos quiere regalar una vida eterna. Dios parece que habla como si nosotros no entendiéramos, y nosotros le entendemos. Pero ¿por qué lo repite tanto? Es tan igual como se lo dijo a sus apóstoles: necios, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Es que el Señor nos habló y nos repite. Por eso que la sabiduría dice que Dios está como loco por las plazas hablando, y la gente le mira y se admira, y otros se retiran y se quedan allí. ¿Cuánto nos ama Dios? Que el Padre nos ha dado todo, hasta su propio Hijo. Y tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Y Jesús no viene para condenarlo, sino para que tengamos vida en Él, vida en su nombre. Mira, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, ahí podemos ver, como decía, esto me apasiona, ¿no? Este pasaje me apasiona porque ahí podemos ver la iglesia universal, la iglesia a la cual aspira el Espíritu Santo, aspira el Padre, el Hijo y el Espíritu. Que nosotros seamos, escucha lo que dice: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos, dice Jesús, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los extremos y los confines de la tierra. Esta es palabra de Dios. Esto es la misión. O sea, no es que yo ya, ay, qué lindo, voy a recibir el Pentecostés. No se trata solamente de recibir, no se trata de una emoción, sino de una decisión de recibir al Espíritu Santo para servirle a Dios. ¿Cómo significa para servirle? Porque aquí nos dice Jesús: para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en todo el mundo, dice, hasta los confines del mundo. Por eso que esta iglesia se llama católica, y católica es universal, y eso es un signo de lo que es la iglesia, de esta iglesia católica. Iglesia universal hasta los extremos, hasta los confines de la tierra. Y esto es lo que quiere el Señor. Mira, los discípulos de Jesús esperaban el Espíritu Santo, y este es el momento, el culmen de la iglesia en cuanto a celebrar la plenitud del Espíritu de Dios. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 12 y siguientes, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaba Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hijo de Santiago. Escucha lo que dice acá. Aquí estaban todos los apóstoles. Y dice la palabra de Dios: todos ellos juntos perseveraban en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María Santísima, la Madre de Jesús, y de sus hermanos. No hay Pentecostés sin María. Escúchame, cada vez que hay presencia de María Santísima,
en la Biblia hay un Pentecostés. Podemos verlo en las bodas de Caná, cuando María le dice a su hijo Jesús: hijo, se acabó el vino. Y hay un Pentecostés. El agua, que era para la purificación, se convierte en el mejor vino. Hay un Pentecostés. Cuando María Santísima recibe la llegada del arcángel San Gabriel, hay otro Pentecostés. Dice, la palabra de Dios dice: salve llena de gracia, le dice el arcángel, y la saluda. Y María se sorprende. No se sorprende de ver al ángel, al arcángel San Gabriel, se sorprende del saludo. Le saluda como la realeza, la saluda como a la reina. Salve María. O sea, hay un saludo elegante conforme se le saluda al rey. Mi rey, mi señor, lo saludaban al rey. Pero saludan a ella como a una reina. Y ella se sorprende por el saludo. ¿Y a qué viene ese saludo? Es que el ángel la saluda como una reina. Salve María, llena de gracia. María estaba llena de gracia, y dice la palabra de Dios que hay otro Pentecostés. O sea, María ella había recibido un Pentecostés previo, ¿no? Desde sus padres, Ana y Joaquín. Ellos ya habían recibido un Pentecostés. Intrínsecamente podemos nosotros saberlo. Posteriormente ella ya ha recibido un Pentecostés, porque el ángel la encuentra llena de la gracia de Dios, y la gracia solamente puede recibirla del Espíritu Santo. Y seguidamente dice: y la sombra del Espíritu llenó a María. O sea, ¿qué estamos viendo? Que toda la plenitud de Dios desciende sobre María. Todo el poder, el amor, la gracia del que brota del corazón de Dios la recibe María. María no es Dios, pero recibe toda la gracia de Dios, la plenitud. Y podemos ver en esa familia que recibe a María, Isabel, Zacarías y Juan Bautista, el profeta, todos son llenos del Espíritu Santo, por el favor del Espíritu Santo. ¿Y quién es el instrumento? María Santísima. Por eso es que nosotros tenemos que dejar entrar a María Santísima a nuestro hogar. Pero ¿para qué va a entrar María Santísima? Podemos decir: yo soy protestante, ¿qué tiene que ver María? Escucha lo que dice Isabel de María: ¿quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Dichosa tú que has creído todo lo que Dios te ha hablado. Entonces, podemos ver que Isabel ya recibe el Pentecostés, ya recibe al Espíritu Santo, y puede reconocer a través del Espíritu Santo, sin saber ella, de que ya María había tenido un encuentro con Dios. Dichosa tú que has creído. Ese es un don, es un carisma que se llama palabra de ciencia. Dios comunica su conocimiento a Isabel. El hijo que tenía en el vientre da un brinco, se llena del Espíritu Santo, y el hijo es Juan Bautista, es el primo hermano de Jesús. ¿Y qué dice Jesús de Juan Bautista? Que no ha nacido de mujer hombre tan grande como Juan el Bautista. Y mira lo que dice la palabra, que Juan, desde antes del nacimiento, desde el vientre, ya estaba lleno del Espíritu Santo, porque nació lleno del Espíritu Santo. ¿Quién fue el instrumento? María. Y su esposo de Isabel, Zacarías, comienza a predicar, comienza a profetizar. ¿Y quién fue el instrumento? María Santísima. Por eso es que nosotros tenemos que llevar a María y decir, como lo dice Isabel: ¿y quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Estos son los Pentecostés. ¿Han visto cuántos Pentecostés hay? En María Santísima, en los apóstoles, dice Jesús: y sopló el Espíritu Santo para que tengan poder de perdonar pecados. O sea, instituye el sacramento de la confesión. Y a veces decimos: ¿y a dónde está el sacramento? Es que a veces, no sé, estamos pensando más en que nos vean a nosotros que ver lo que Cristo habló, presentar a Cristo. Nosotros no vamos a presentarnos nosotros,
Tenemos que presentar a un Cristo que ha muerto y ha resucitado, a un Cristo que está allí. Mira, hermano, tú que escuchas esta radio, tú que escuchas estas redes sociales, tú que escuchas en este momento, haces posible que se cumpla la palabra de Dios en este preciso momento. Porque Jesús ha dicho, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Si tú estás escuchando, tú y yo, ya somos 2. Y nosotros hacemos posible que Jesús está ahí. Y cuando tú estás, es el Espíritu Santo que se derrama. Si ya estamos recibiendo un Pentecostés, ya estamos recibiendo al Espíritu Santo de Dios. Ahora, escuchemos verdaderamente el Pentecostés, el poderoso Pentecostés que recibieron sus discípulos, que estaban llenos de miedo. Los discípulos estaban escondidos, así, muertos de miedo, porque habían visto, imagínate, la palabra de Dios dice que Jesucristo el Señor, y lo dice el Salmo 22, lo dice Isaías 53, que el Señor quedó destrozado, sin apariencia humana, como un gusano arrastrado. Así quedó nuestro Dios. Entonces los apóstoles, cuando ven esto, se entran en un temor. Si esto han hecho con el Señor, si esto han hecho con Dios. ¿Y qué dijo Pedro y todos sus discípulos? Hasta mi vida entregaré. Pero es nuestra humanidad, llena de miedo, porque todavía la plenitud del Espíritu Santo no había llegado a ellos. Y es la promesa del Padre. Esta es la promesa del Padre. Esta es la promesa del Pentecostés, de su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Hechos 2, capítulo 2, versículo 1 y siguientes. Escucha lo que dice. Y lo que sucede en ese momento es lo que Dios quiere hacer. Esta es la fiesta más grande que la renovación carismática católica y toda la iglesia del Señor celebra la venida del Espíritu Santo. Y mis hijos se acuerdan, cuando ellos eran pequeñitos, el día de Pentecostés, los llevé a mi azotea y le dije, hijito, vamos a esperar las 12 de la noche, ya, porque era sábado para el domingo, y vamos a esperar al Espíritu Santo. Y me dijeron, papá, ¿qué es el Espíritu Santo? Entonces, es el momento en que tú les expliques al Dios desconocido, al Dios que a veces no le damos importancia, pero es todo el poder, el honor, la gloria que se recibe del Padre y del Hijo. La gracia de Dios. Dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, esta es palabra de Dios, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de sus apóstoles. Todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo, y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y decían, llenos de estupor y de admiración, pero ¿no son estos galileos? Y miren cómo hablan, cómo predican. Cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua, en nuestra lengua nativa. Entre nosotros hay, escucha, todos los que habían llegado de todas las naciones, de todas partes, y en lenguas diferentes. No hay entre nosotros partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la parte de Libia, que limita con Cirene. Hay forasteros también que vienen de Roma.
unos judíos y otros extranjeros, que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían: estos están borrachos. Es palabra de Dios. Hay una palabra que me impresiona acá. Todo, todas. Mira, dice la palabra: se llenó toda la casa del Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Todos comenzaron a profetizar. Todos comenzaron a comunicar. ¿Y qué cosas decían los que miraban todo esto? Y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Es que nosotros tenemos que hablar de las maravillas de nuestro Dios, de lo que Dios hace por ti. Tenemos que hablar de todo ese plan divino, de toda esa creación, de lo que Dios ha creado, de lo que tú tienes. Entonces tú me dices: bueno, hermano, momentito, lo que yo tengo es esfuerzo de mi trabajo. Aquí no intervino Dios. Momentito, yo también le diré. Es que las fuerzas te las da Dios, y la salud te la da Dios, y la vida te la ha regalado Dios, y la sabiduría te la ha regalado Dios, todas tus capacidades te la ha regalado Dios. Entonces, cuando tú tienes todo, todo es para la gloria de Dios. Pero Dios te toma a ti como instrumento para que tú le glorifiques. No es para que seamos egoístas, es decir, esto es mío. Cuando tú dices mío, rechazas la creación de Dios, porque todo te lo ha dado Dios, como un regalo, porque Dios nos ama. Hermanos, ya el profeta Joel, siglos atrás, ya hablaba y profetizaba sobre este Pentecostés. Hermanos, y el Pentecostés, hay sectas que dicen que solamente el Pentecostés o los milagros de Dios solamente ocurrieron en esa época de Jesús. No, eso es falso. Porque el Espíritu Santo es un Pentecostés permanente en nuestra vida. Tú estás orando y estás recibiendo el Espíritu Santo. Y lo que tú recibas, dice Jesús, ¿para qué lo recibes? Para que vayan a predicar a todas las naciones. Dice la palabra, en Jerusalén, en toda Judea y hasta los confines de la tierra. Entonces Jesús dice: vayan y pongan las manos, prediquen en mi nombre, sanen enfermos, en mi nombre expulsen los demonios. Entonces, esta es una orden de Dios. Cuando Él asciende, dice el Señor: vayan y prediquen esto a todas las naciones. En Mateo 28, 19 y siguiente: y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente Cristo muestra la Trinidad. En el monte Tabor se muestra la Trinidad. El Padre habla, el Hijo escucha y la nube del Espíritu Santo lo envuelve. En el bautismo de Jesús vemos: el Padre habla, el Hijo escucha y desciende la paloma, dice el Espíritu Santo, en forma de paloma. Entonces nosotros vemos en cada momento esa Santísima Trinidad, y hay personas que dicen: ¿y a dónde dice Santísima Trinidad? Dios mío. Pero el Señor, por eso dice la palabra de Dios, que Dios está que habla como loco en las plazas. Así dice la sabiduría. Y la gente le escucha. Como dice el Señor, tocan la flauta y no bailan. No, cuentan historias alegres y no se alegran. Cuentan historias melódicas y no se entristece. Como decir, no nos afecta lo que habla Dios, ni nos interesa. No nos interesa la muerte de Cristo, menos la resurrección. Entonces, pero cuando a alguien le pregunta: hermano, ¿quieres ir al cielo? Amén, hermano. Pero no queremos pasar por la cruz. Hermano, no hay gloria sin cruz. No significa que tú tienes que sufrir. No se trata. La cruz no es sufrir. La cruz no es sufrimiento, sino que es en el camino de Dios. Mira lo que están pasando, estas muertes que hay. Nadie pide la muerte, sino que en el camino de Dios, cuando vienen los ataques del mal, pues nosotros tenemos que estar perseverantes en el Señor. Esa es la cruz, para llegar hasta el Señor. Jesucristo
Llegó hasta el Gólgota. Jesucristo llegó a este lugar que le llaman la calavera. Ahí fue crucificado. Pero cuando él caía, llegó a su auxilio Simón de Cirene y le ayuda a cargar la cruz del Señor. Entonces, cuando en tu camino sientes que ya no puedes más, Dios siempre va a enviar a un Simón de Cirene para que tu cruz se haga liviana y puedas llegar hasta el Gólgota. ¿Qué significa llegar al Gólgota? Morir en Cristo. ¿Y qué significa morir en Cristo? Cambio de vida por el Espíritu Santo de Dios. Este es el Pentecostés. Ya Joel lo decía, y yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Esta palabra, todo, cómo me encanta. No, dice, se llenó toda la casa, todos se llenaron del Espíritu Santo y todos comenzaron a presentar y todos se admiraban. Esa palabra todo y todos, cómo me sorprende, me llena. Dice, y yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, hasta los siervos. Dice, pero cuando decimos nosotros todos, hay una exclusión y una inclusión. ¿Qué significa? Dice la palabra de Dios, a todos aquellos que invoquen el nombre de Dios. Entonces, cuando nosotros invocamos, ven Espíritu Santo, el Espíritu Santo escucha y viene, pero encuentra, tú eres un vaso que está lleno de pecado, lleno de muerte, lleno de abortos, lleno de leyes impropias de la palabra de Dios. ¿Cómo entrará el Espíritu Santo ahí? Por eso que en la muerte de Cristo asume nuestro pecado. Dios quiere que tú entregues el pecado que te aplasta y que está llena tu vida de pecado, está llena de mundo. Mira las canciones que escuchas, las canciones que bailas, las canciones que cantas, a qué lugares vas, con qué amigos te juntas, qué es lo que escuchan con tus oídos, qué es lo que habla tus labios, cómo están tus sentimientos. Dios quiere limpiar toda esa inmundicia. Por eso que el profeta Ezequiel decía, y les daré un nuevo corazón. Es que Dios quiere darnos un corazón. Y lavaré, dice, con el Espíritu Santo toda inmundicia, dice el profeta. Dios quiere limpiar toda nuestra inmundicia. ¿Para qué? Para que siendo nosotros un vaso limpio, limpiado por la sangre de Cristo. Mira, en el Apocalipsis dice, ¿y quiénes son estos? Estos son los que vienen de la gran tribulación y van a ser limpiados en la sangre del Cordero. ¿Y quiénes son los que están acá? Estos son los que han sido purificados en la sangre del Cordero y van al reino. Eso es el purgatorio. Pero qué mejor purgatorio que aquí en la tierra. Qué mejor dejar que Cristo limpie. Hermano, el purgatorio no es nada gracioso. Es un medio infierno. O sea, es que cuando tú, imagínate, cuando tú lavas un mandil lleno de grasa, ¿no? Lleno de suciedad, pues te cuesta y no va a quedar limpio. Entonces Dios nos quiere limpios y la única limpieza que puede hacer Dios es con su Espíritu Santo. De esto se trata el Pentecostés. Dios quiere hacer de ti una nueva vida. Esto es la promesa del Espíritu. Ahora, la promesa del Espíritu Santo está de la mano con la misión. Testigos de Cristo. No podemos ser testigos. Hay sectas que se llaman testigos, no, pero no del Hijo. Nosotros tenemos que ser testigos de Cristo. Porque ¿cómo vas a ser testigo del Padre? Aunque a veces está mal llamado el nombre que ponen, ¿no? ¿Cómo vas a ser testigo del Padre si no eres testigo del Hijo? Si Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces no podemos ir al gerente si no pasamos por el administrador. Dios quiere verdaderamente ser el camino y no puedes elegir directamente. Tú podrás ser testigo del Padre en tanto seas testigo del Hijo. Y esto lo dice el Señor. Les conviene que yo me vaya. Cuando el Señor se va, ¿para qué? Para enviar el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Juan 14, 16, en Juan 14, del versículo 12 en adelante. Si nosotros, ayer preguntábamos a nuestros hermanos, si podríamos enumerar los milagros del Señor, podríamos enumerar
tantísimos milagros. El milagro, Él caminó sobre las aguas. Él impuso manos, sanó enfermos, devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos. El Señor levantó del sueño de la muerte a esa niña, Talita Kumi, ¿no? A la que iba en el camino de Naín, a Lázaro. Lázaro, levántate y anda. Y Marta le decía, Señor, pero ¿cómo vas a levantar a Lázaro si él ya tiene 4 días que ha muerto? Y huele mal. Y Jesús le reprende con amor. ¿No te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios? Es que es la gloria del Espíritu Santo de Dios, que actúa con poder para la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dice en Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero no estaban preparados, pero no las van a entender, porque faltaba la gloria y el poder del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros no podemos, de buenas a primera, hermanito, ¿y por qué te fuiste de la iglesia católica? Es que no me gustó cómo me habló el cura. Dios mío, es que nosotros seguimos a curas. Nosotros seguimos a Jesucristo. Es que el cura, el papa, yo, tú y todas las personas somos seres humanos. Somos de carne y hueso. Somos barros frágiles que nos quebramos. Pero tenemos la asistencia permanente del Espíritu Santo para que con su gracia podamos actuar como Jesucristo. Hermano, el pecado, yo les ponía un ejemplo del pecado, es como nuestra barba. Afeítate, qué lindo que te ves, ¿no? Pero cuando pasa un día, ya la barba comienza a aparecer. Y si lo dejas un mes, pues la barba se verá abundantemente. Y hay algunos que no les gustan los barbones. Qué feo, dice, ¿no? Así es el pecado. Cuando tú no lo afeitas, cuando tú no te confiesas, cuando tus pecados no se lo entregas a Dios, qué feo. Entonces, es el Espíritu Santo que está permanentemente en su gracia, perdonando, limpiando, curando, levantando, animando, llenando. No es el hombre, no es lo que yo estoy haciendo, porque hasta la voz nos cambia, no, mira cómo estoy cambiando, mi vida ha cambiado. No se trata de lo que tú, sino de lo que tú has dejado que el Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios, transforme tu vida. Dejémonos transformar. Por eso que los cielos se conmueven cuando María Santísima se postra ante Dios. Se conmueven los cielos, se estremece el trono de Dios por la humillación de la esclava. Aquí está la humillación de la esclava del Señor. Hágase en mí lo que tú quieras, mi Dios. Hágase en mí según tu palabra. Y eso le conmueve a Dios, y Dios la inunda de su espíritu. Hermano, hay una promesa de Dios. La promesa del Señor dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. Aquí en el mundo, escucha esto, ¿a quién se está refiriendo? Al mundo. El mundo es el que no conoce a Cristo, el que no quiere entrar en el camino de Dios. No, hermano, ya después, aquellos que dicen, no, grupo de oración, que el rosario, que la oración, que el sacramento, que confesar. No, yo no le hago daño a nadie, hay que ponerlos en un altar. Pero no se dan cuenta que están muertos, porque el que no está en Cristo está muerto. Y la palabra de Dios dice, mira, aquel protector, el Paráclito, el Espíritu Santo, que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. Escucha lo que dice Jesús, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve, no lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y permanecerá con ustedes para siempre. Esta es la promesa de Cristo, la promesa del Padre. Yo no los dejaré huérfanos, dice Jesús, sino que volveré a ustedes. Hermano, cuando tú escuchas esto es para dar brincos de alegría, para comenzar a alabarle a Dios. Bendito sea Dios, porque nunca me va a abandonar. Porque esa fue la promesa desde el principio del Padre. Cuando Moisés baja, hay una alianza con su pueblo. ¿Cuál es la alianza? En que Dios se compromete a estar contigo para siempre y nunca abandonarte. ¿Y cuál es el compromiso del pueblo?
cumplir los mandamientos y ser obedientes a Dios. Aunque tú no cumplas los mandamientos, aunque tú seas desobediente y seas infiel a Dios, Dios permanece siempre fiel a ti, jamás te abandonará. Pero no te aproveches, dale la oportunidad a Dios de que Él entre en tu vida. Hermano, esta es la vida de Pentecostés. Entonces, hay muchos que podemos preguntarnos, ¿y quién es el Espíritu Santo? Inmediatamente podemos contestar, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es porque está tercero y es el último, no. El Espíritu Santo es el amor del Padre, el amor del Hijo, y de ese amor brota su Espíritu para nosotros. Por eso que dice Jesús, no los dejaré huérfanos. Jesús hace una promesa, el día que asciende a los cielos, y estaré con ustedes hasta el fin de los días. Y a pesar de que Jesús está con nosotros, nos deja también su Espíritu para estar constantemente recibiendo esa santificación, esos dones, esos carismas. Lo que tú recibes es para darlo. Hermanos, esto es la grandeza de Dios. Podemos seguir hablando tanto, pero miremos a María Santísima. ¿Quieres conocer la santidad viva? Mira a María Santísima. Esa es plenitud de santidad. La mujer perfecta. Cuando habla en los libros sapienciales de la mujer perfecta, habla de María Santísima. Cuando en Judith también habla de la gloria de Jerusalén a esa mujer, habla de María Santísima. Cuando le corta la cabeza a Holofernes, habla de María Santísima. Cuando en el Apocalipsis 3:15 nos dice, y le pisará la cabeza del enemigo, habla de María Santísima. O sea, ya hay un evangelio, un protoevangelio en el Antiguo Testamento. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Podemos seguir hablando del Espíritu Santo y nunca cansarnos, pero sobre todas las cosas, dejar limpiar por la sangre del Cordero nuestro corazón, entregar nuestros pecados en la confesión, pedirle verdaderamente perdón a Dios, invocar al Espíritu Santo para que este vaso ya vacío y limpio por la sangre del perdón de Dios sea lleno del Espíritu Santo. Quiero decirte algo, a Dios no le interesa cómo llegas, sino cuánto te abres para recibir su Espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su hermano Hugo Millones Montenegro le da gracias a Dios. Amén.